La mayoría vive sorprendiéndose constantemente con las acciones de los demás, con sus traiciones, con sus mentiras, con sus cambios repentinos de lealtad. Se lamentan, sufren, se decepcionan una y otra vez porque esperaban algo diferente. Creen que cada persona es un misterio impredecible, un enigma imposible de descifrar, pero la verdad es más simple y más cruel. El ser humano no es ningún misterio. Es una criatura de patrones, de impulsos, de necesidades básicas que se repiten desde el inicio de los tiempos. Quien realmente comprende la naturaleza humana deja de sorprenderse porque entiende que todos somos predecibles. Y antes de continuar, quiero que dejes tu like en este video y me digas en los comentarios desde qué región del mundo estás viendo esto ahora mismo. Yo, Maquiavelo, he dedicado mi existencia a estudiar al hombre en su esencia más primitiva y he descubierto que bajo todas las máscaras de civilización, moralidad y dignidad, yace siempre la misma bestia movida por los mismos deseos. Poder, supervivencia, reconocimiento y placer. El error fundamental que cometen aquellos que constantemente se sorprenden con el comportamiento humano es creer que las personas actúan por principios elevados, por valores nobles, por ideales puros. Piensan que la lealtad, la gratitud, el amor y la honestidad son fuerzas genuinas que gobiernan las decisiones humanas. Pero esta es una ilusión peligrosa que solo conduce al sufrimiento. La realidad es que el ser humano actúa principalmente por interés propio, y todos los demás sentimientos son secundarios, temporales, condicionados. Cuando alguien te es leal, no es porque la lealtad sea un valor absoluto en su corazón, sino porque en ese momento serle leal le beneficia más que traicionarte. Cuando alguien te ama, no es porque el amor sea eterno e incondicional, sino porque en ese instante tú satisfaces ciertas necesidades emocionales, físicas o psicológicas que esa persona tiene. Y cuando esas necesidades cambian, el amor también cambia. Esto no es cinismo, es observación pura. Es mirar al ser humano tal como es, no como nos gustaría que fuera. La predecibilidad humana se fundamenta en esta comprensión básica. Todos actuamos según nuestro interés percibido en cada momento. Y ese interés está determinado por tres fuerzas primarias: el miedo, la ambición y la vanidad. El miedo nos hace huir del dolor, de la pérdida, de la muerte. La ambición nos empuja hacia la conquista, el poder, la acumulación. La vanidad nos obliga a buscar reconocimiento, admiración, validación externa. Estas tres fuerzas son los hilos invisibles que mueven a cada ser humano como si fuera una marioneta. Y quien aprende a identificar cuál de estas fuerzas domina a cada persona en cada situación, puede predecir con asombrosa precisión cómo actuará esa persona. No hay magia ni misterio en ello. Es mecánica pura, psicología elemental aplicada con disciplina y observación. Observa a cualquier persona que te haya traicionado en el pasado. Ahora analiza fríamente qué ganó con esa traición. Encontrarás siempre una respuesta. Quizás ganó una posición que tú ocupabas. Quizás evitó un castigo señalándote a ti como culpable. Quizás ganó la aprobación de alguien más poderoso al sacrificarte. La traición nunca es gratuita. Siempre tiene una recompensa, aunque sea pequeña. Y esa recompensa era más valiosa para esa persona en ese momento que tu confianza o tu amistad. Esto no la hace malvada, simplemente la hace humana. Porque el ser humano está diseñado para sobrevivir y prosperar. Y si para ello debes sacrificar relaciones, principios o promesas, lo harás sin dudarlo cuando la presión sea suficiente. Por eso, quien realmente entiende al ser humano no se sorprende cuando lo traicionan. No porque sea inmune al dolor, sino porque esperaba esa posibilidad desde el principio. Sabía que la lealtad de esa persona tenía un precio, y cuando las circunstancias cambiaron, ese precio fue pagado por otro. Del mismo modo,
Quien entiende la naturaleza humana no se sorprende cuando alguien aparentemente débil muestra crueldad extrema bajo presión, porque sabe que la civilización es solo una capa delgada que se quita fácilmente cuando la supervivencia está en juego. No se sorprende cuando alguien bondadoso comete actos egoístas, porque comprende que la bondad es frecuentemente una estrategia social, no una esencia inmutable. Y no se sorprende cuando alguien poderoso cae en desgracia, porque entiende que el poder es temporal y está siempre bajo ataque de quienes aspiran a tomarlo. La predecibilidad humana se revela con mayor claridad cuando observamos patrones repetitivos a lo largo de la historia. Las mismas guerras se repiten con diferentes nombres, las mismas revoluciones con diferentes banderas, las mismas traiciones con diferentes protagonistas. Porque en el fondo, los humanos de hoy no son diferentes a los de hace 1000 años. Tienen las mismas ambiciones, los mismos miedos, las mismas debilidades. Solo han cambiado las herramientas y los escenarios. Pero el drama humano permanece idéntico, y quien estudia la historia con esta perspectiva obtiene un manual perfecto para predecir el comportamiento humano en el presente, porque lo que ocurrió antes ocurrirá de nuevo, una y otra vez, con las mismas causas produciendo los mismos efectos. Y me gustaría saber desde qué parte del mundo estás siguiendo estas palabras, así que comenta ahora tu región. Uno de los patrones más predecibles del comportamiento humano es la tendencia a actuar según el grupo de referencia. El ser humano es una criatura social que constantemente mide su valor comparándose con los demás. Y esta comparación determina sus acciones mucho más que cualquier principio interno. Una persona no decide ser ambiciosa o conformista en el vacío, lo decide observando a quienes la rodean. Si está rodeada de ambiciosos, sentirá presión para ser ambiciosa también. Si está rodeada de mediocres, se conformará con la mediocridad para no destacar y ser rechazada. Esto explica por qué las mismas personas actúan de manera completamente diferente cuando cambian de entorno. No porque hayan cambiado internamente, sino porque han cambiado las expectativas y normas del grupo que los rodea. Esta dinámica social revela otra verdad incómoda. La mayoría de las personas no tienen convicciones reales, solo tienen opiniones ajustadas a su contexto. Pregúntale a alguien qué piensa sobre un tema controversial, y su respuesta dependerá más de con quién está hablando que de lo que realmente cree. En privado dirá una cosa, en público dirá otra, y en un tercer contexto dirá algo completamente opuesto. Y lo hará sin sentir ninguna contradicción interna, porque su brújula moral no apunta hacia principios absolutos, apunta hacia la aprobación social. Quiere ser aceptado, quiere evitar conflictos, quiere pertenecer, y para lograrlo adaptará sus palabras y acciones a lo que perciba como esperado o aceptable en cada momento. Esta flexibilidad moral no es debilidad ni hipocresía consciente en la mayoría de los casos. Es simplemente la forma en que funciona la mente humana. El cerebro está diseñado para racionalizar constantemente nuestras decisiones y hacerlas coherentes con nuestra autoimagen. Entonces, cuando alguien cambia de opinión para adaptarse al grupo, su mente inmediatamente genera razones que justifican ese cambio como algo lógico y honesto. Y esa persona genuinamente cree que siempre ha pensado así, o que llegó a esa conclusión por reflexión propia. No reconoce la influencia social porque el cerebro oculta ese proceso para mantener la ilusión de autonomía. Por eso es tan fácil manipular a las masas. No necesitas convencerlas con argumentos sólidos, solo necesitas crear la percepción de que cierta opinión es mayoritaria y automáticamente muchos se alinearán con ella para no sentirse excluidos. Quien entiende esta mecánica puede predecir con precisión cómo actuará cualquier grupo humano bajo presión.
En momentos de crisis, el grupo se polarizará buscando chivos expiatorios externos para unificar su identidad interna. Necesitarán un enemigo común, alguien a quien culpar por sus problemas, alguien contra quien dirigir su frustración colectiva. Y no importa si ese enemigo es realmente culpable o no, lo importante es que sirva para cohesionar al grupo. Así nacen los prejuicios, las persecuciones, las guerras. No por maldad pura, sino por necesidad psicológica de pertenencia y seguridad grupal. El ser humano prefiere estar equivocado junto a su tribu que tener razón en soledad, porque la soledad es más aterradora que el error, y el rechazo social es más doloroso que la injusticia. Esta dinámica tribal explica también por qué las revoluciones casi siempre terminan reproduciendo las mismas estructuras de poder que buscaban destruir. Porque los revolucionarios, una vez en el poder, enfrentan las mismas presiones, los mismos miedos, las mismas tentaciones que sus predecesores. Y respondiendo a esas presiones, actúan de manera sorprendentemente similar a aquellos que derrocaron. No porque hayan traicionado sus ideales conscientemente, sino porque la naturaleza del poder y la naturaleza humana los empujan inevitablemente en esa dirección. El poder corrompe no porque haga malvadas a las personas, sino porque expone y amplifica las debilidades que siempre estuvieron ahí, ocultas, mientras no había oportunidad de satisfacerlas. Y quien comprende esto no se sorprende cuando el líder revolucionario se convierte en tirano, o cuando el reformador idealista termina siendo tan corrupto como aquellos que criticaba. Es simplemente la naturaleza humana manifestándose sin restricciones. Por tanto, si quieres predecir el comportamiento de alguien, no escuches sus palabras ni confíes en sus promesas. Observa tres cosas: sus incentivos, sus miedos y su grupo de referencia. Los incentivos te dirán qué ganará actuando de cierta manera. Los miedos te dirán qué está tratando de evitar. Y el grupo de referencia te dirá cuáles normas y expectativas están moldeando sus decisiones. Con estos tres elementos puedes construir un mapa preciso de las acciones probables de cualquier persona. No es infalible, porque los humanos tienen capacidad de actuar contra su interés por orgullo o emoción temporal. Pero en la mayoría de los casos, especialmente en decisiones importantes, estos factores determinarán el resultado con asombrosa exactitud. Otra dimensión fundamental de la predecibilidad humana está en cómo las personas responden al poder y a la debilidad. Esta respuesta es tan consistente a través de culturas, épocas y contextos que podría considerarse una ley natural del comportamiento humano. La ley es simple. Las personas respetan y temen el poder, y desprecian y explotan la debilidad. No importa cuánto prediquen valores de compasión, igualdad o empatía, cuando se enfrentan a decisiones reales donde puedan ganar algo mostrando crueldad hacia el débil o sumisión hacia el poderoso, casi siempre elegirán la opción que les beneficia. Porque el instinto de supervivencia y prosperidad está más profundo que cualquier valor moral aprendido. Observa cómo cambia el comportamiento de las personas hacia alguien que pierde poder. Mientras esa persona era poderosa, todos la adulaban, todos buscaban su favor, todos hablaban maravillas de ella. Pero en el momento en que pierde su posición, su riqueza o su influencia, esos mismos aduladores desaparecen o se vuelven hostiles. Las mismas cualidades que antes admiraban, ahora las critican. Los mismos gestos que antes interpretaban generosamente, ahora los ven con sospecha. No porque esa persona haya cambiado, sino porque su poder cambió. Y sin poder ya no puede otorgar beneficios ni representar amenazas. Se convierte en irrelevante, y la irrelevancia es la peor forma de muerte social. Por eso, quien verdaderamente entiende al ser humano nunca confunde respeto con lealtad, ni admiración con amor.
Sabe que la mayoría de estas emociones están condicionadas por el balance de poder, y cuando ese balance se altera, las emociones se alteran también. Del mismo modo, observa cómo las personas tratan a quienes perciben como débiles. Si alguien muestra vulnerabilidad, honestidad emocional, necesidad de ayuda, la reacción instintiva de muchos no es compasión, sino desprecio. Porque la debilidad activa un instinto primitivo que dice: esta persona no puede ayudarme, no puede protegerme, no vale la pena invertir en ella. Peor aún, algunos verán esa debilidad como una oportunidad para explotación, porque explotar al débil es seguro y rentable, mientras que desafiar al fuerte es peligroso y costoso. Esta es la razón por la cual mostrar debilidad es siempre un error estratégico en cualquier interacción humana donde haya algo en juego. No porque sea moralmente incorrecto ser vulnerable, sino porque la realidad práctica del comportamiento humano castiga la debilidad y recompensa la fortaleza, sin importar qué digan los discursos morales de la sociedad. Esta dinámica poder-debilidad se manifiesta también en las relaciones personales más íntimas. En una pareja, quien muestra más necesidad del otro pierde poder en la relación y comienza a ser menos valorado. No conscientemente, no intencionalmente, pero inevitablemente. Porque el ser humano tiende a despreciar lo que tiene garantizado y a valorar lo que podría perder. Si tu pareja siente que nunca te irías, que siempre estarás ahí sin importar cómo te trate, gradualmente comenzará a tratarte peor. No por maldad, sino porque la seguridad elimina el esfuerzo. ¿Para qué esforzarse en mantener algo que ya está garantizado? Esta es una verdad brutal que destruye muchas relaciones. El amor incondicional es hermoso en teoría, pero destructivo en práctica, porque elimina toda tensión creativa que mantiene viva la atracción y el respeto. Y aquí me gustaría saber desde qué región nos sigues, así que comenta tu ubicación ahora mismo. Quien entiende esta mecánica no se sorprende cuando personas que parecían buenas muestran crueldad hacia quienes caen en desgracia. No se sorprende cuando amigos de toda la vida se vuelven enemigos cuando uno asciende en poder y el otro se estanca. No se sorprende cuando aliados leales se convierten en traidores cuando perciben que el barco se está hundiendo. Porque todas estas transformaciones no son excepcionales ni misteriosas, son manifestaciones naturales de la misma ecuación fundamental. Los humanos gravitan hacia el poder y huyen de la debilidad. Y esta ecuación funciona no solo en política o negocios, sino en cada interacción humana, desde las más superficiales hasta las más profundas. Por tanto, si quieres ser respetado y tratado bien, nunca muestres debilidad innecesariamente. Esto no significa ser arrogante o cruel, significa mantener siempre un margen de poder personal que te haga valioso e impredecible para los demás. Significa que deben sentir que podrían perderte, que no eres dependiente, que tienes opciones. Solo entonces te tratarán con el respeto que supuestamente predican, pero raramente practican, y solo entonces podrás identificar a las pocas personas genuinas que permanecerán a tu lado incluso cuando pierdas todo, porque esas son tan raras que cuando aparecen debes atesorarlas como el tesoro más valioso que existe. Pero no te engañes pensando que la mayoría es así. La mayoría son predecibles y su predecibilidad está atada al poder, no a la virtud. Pasemos ahora a explorar otra dimensión fascinante de la predecibilidad humana, la relación entre lo que las personas dicen y lo que realmente quieren. Existe una brecha enorme entre el discurso público y el deseo privado, y quien no comprende esta brecha vivirá constantemente confundido, sorprendido y manipulado. La mayoría de las personas nunca dicen directamente lo que quieren, porque hacerlo sería socialmente inaceptable o estratégicamente desventajoso.
En cambio, envuelven sus deseos reales en lenguaje moralmente aceptable, en narrativas que los presentan como víctimas o héroes, en explicaciones que ocultan sus verdaderas motivaciones bajo capas de racionalización. Cuando alguien dice estar luchando por la justicia, frecuentemente está luchando por su propio beneficio disfrazado de causa noble. Cuando alguien se presenta como víctima de la sociedad, frecuentemente está buscando poder y privilegios que no obtuvo por mérito propio. Cuando alguien predica moral y virtud con vehemencia, frecuentemente está proyectando sus propias transgresiones y culpas sobre los demás. Esta no es una regla absoluta. Existen excepciones genuinas, pero es un patrón tan común que quien aprende a identificarlo puede descifrar las verdaderas intenciones detrás de casi cualquier discurso. La clave está en ignorar las palabras y observar las acciones, porque las acciones revelan deseos reales, mientras las palabras solo revelan lo que la persona quiere que creas sobre ella. Un ejemplo perfecto de esta dinámica es cómo las personas hablan sobre el dinero. En público muchos dirán que el dinero no es importante, que lo importante es la felicidad, la familia, los valores espirituales. Pero observa sus decisiones. Dedican la mayor parte de su tiempo y energía a ganar dinero, sacrifican tiempo con la familia por trabajar más, miden su éxito y el de otros principalmente en términos económicos. Sus acciones contradicen completamente sus palabras. ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué admitir abiertamente que el dinero es su prioridad los haría parecer superficiales o materialistas a los ojos de otros? Entonces mantienen el discurso virtuoso, mientras persiguen incansablemente el objetivo material. Y lo más interesante es que muchos genuinamente no reconocen esta contradicción en sí mismos, porque su mente la ha racionalizado de formas que preservan su autoimagen positiva. Esta capacidad de autoengaño es quizás el aspecto más predecible y más peligroso de la psicología humana. El cerebro humano no está diseñado para buscar la verdad, está diseñado para proteger el ego y mantener la coherencia interna de la identidad personal. Por eso, cuando las acciones de una persona contradicen sus valores declarados, su mente no corrige las acciones para alinearlas con los valores. En cambio, reinterpreta las acciones para hacerlas parecer consistentes con los valores, o reinterpreta los valores para justificar las acciones. Este proceso ocurre automáticamente fuera de la conciencia, y es tan poderoso que la persona realmente cree sus propias racionalizaciones. No está mintiendo intencionalmente, está viviendo dentro de una narrativa que su cerebro construyó para protegerla de la disonancia cognitiva. Quien comprende este mecanismo puede predecir con precisión cómo responderá alguien cuando se le confronte con una contradicción entre sus palabras y acciones. Nunca admitirá la contradicción directamente. En cambio, hará una de tres cosas. Negará los hechos, reinterpretará los hechos para que parezcan consistentes con su narrativa, o atacará a quien señala la contradicción acusándolo de mala fe o malas intenciones. Este patrón defensivo es universal y predecible. Se ve en todos los niveles, desde conversaciones personales hasta debates políticos internacionales. Y quien reconoce este patrón deja de perder tiempo intentando que las personas reconozcan sus contradicciones, porque sabe que el cerebro humano está diseñado específicamente para no reconocerlas. Entonces, ¿cómo descifrar lo que alguien realmente quiere cuando sus palabras están llenas de contradicciones y autoengaño? La respuesta está en observar patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, ignorando completamente las explicaciones verbales. Mira qué decisiones toma repetidamente cuando tiene opciones. Mira qué sacrifica y qué preserva cuando está bajo presión. Mira con quién se asocia y a quién evita. Mira qué logra y qué fracasa en lograr. Estos indicadores objetivos
te dirán más sobre sus verdaderas prioridades y deseos que 1000 horas de conversación. Porque el comportamiento consistente no miente, mientras que las palabras casi siempre lo hacen, no necesariamente por malicia, sino por la estructura misma de cómo funciona la comunicación humana y el autoengaño psicológico. Por tanto, nunca tomes las palabras de alguien como evidencia confiable de sus intenciones o carácter. Las palabras son teatro, son negociación, son manipulación o autoengaño. Lo único que cuenta es el comportamiento consistente a lo largo del tiempo bajo diferentes circunstancias. Y quien aprende este principio gana una ventaja enorme en cualquier interacción humana. Porque mientras otros se dejan engañar por discursos elaborados y promesas hermosas, él observa la realidad fría de las acciones y predice con precisión lo que realmente sucederá, no lo que supuestamente debería suceder según las palabras pronunciadas. Ahora exploraremos uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos de la predecibilidad humana: cómo las personas responden a la narrativa y al significado. El ser humano no es una criatura puramente racional que evalúa objetivamente costos y beneficios. Es una criatura que busca desesperadamente significado, propósito, narrativa coherente para su existencia. Y esta búsqueda de significado es tan fuerte que frecuentemente supera incluso el instinto de supervivencia. Las personas están dispuestas a morir por causas, a sacrificar bienestar material por ideologías, a soportar sufrimiento extremo si creen que ese sufrimiento tiene significado. Quien controla la narrativa, controla el comportamiento, porque el comportamiento humano no responde tanto a la realidad objetiva como a la interpretación subjetiva de esa realidad. Por eso, las religiones, ideologías y movimientos políticos han sido tan efectivos controlando poblaciones masivas a lo largo de la historia, no porque ofrecieran beneficios materiales superiores, sino porque ofrecían narrativas que daban significado al sufrimiento y propósito a la existencia. Le decían a la gente que su vida importaba dentro de un drama cósmico más grande, que sus sacrificios no eran en vano, que formaban parte de algo trascendente. Y las personas, desesperadas por creer que sus vidas no son accidentes sin sentido en un universo indiferente, abrazaban estas narrativas con fe absoluta. No porque fueran verdaderas o demostrables, sino porque eran psicológicamente necesarias. La verdad objetiva es menos importante para la mayoría de los humanos que la narrativa consoladora. Esta necesidad de narrativa explica por qué las personas toleran injusticias evidentes si esas injusticias están enmarcadas dentro de una narrativa que las justifica. Si puedes convencer a alguien de que su sufrimiento es temporal y necesario para un bien mayor, soportará ese sufrimiento con paciencia increíble. Si puedes convencer a un grupo de que son los elegidos, los especiales, los destinados a un propósito superior, harán sacrificios enormes por esa identidad. Y si puedes convencer a las masas de que cierto enemigo es responsable de todos sus problemas, dirigirán toda su frustración y violencia hacia ese enemigo sin cuestionar si la narrativa es verdadera. Porque la narrativa satisface una necesidad emocional más profunda que la verdad factual. Quien entiende este mecanismo tiene en sus manos la herramienta más poderosa de influencia humana, la capacidad de construir y controlar narrativas. No necesitas fuerza física, no necesitas riqueza extrema, no necesitas autoridad formal. Solo necesitas la habilidad de contar historias que resuenen con las necesidades psicológicas de las personas, que les ofrezcan identidad, propósito, villanos claros y soluciones simples. Las masas siempre preferirán una mentira simple y significativa a una verdad compleja y desilusionante. Por eso los demagogos son tan efectivos,
Por eso las conspiraciones son tan atractivas. Por eso las ideologías extremas encuentran siempre seguidores devotos. No porque sean verdaderas, sino porque ofrecen certeza, significado y pertenencia en un mundo que naturalmente carece de estas cosas. Esta manipulación narrativa no es solo herramienta de líderes políticos o religiosos. Opera en cada nivel de interacción humana. En una relación personal, quien controla la narrativa sobre qué significa la relación, quién es víctima y quién es agresor, quién está sacrificándose y quién es egoísta, ese controla la dinámica de poder. En un entorno laboral, quien define la narrativa sobre qué es éxito, qué es lealtad, qué es traición, ese moldea el comportamiento de todos. Y en la sociedad en general, quien controla los medios de comunicación, la educación, el entretenimiento, ese controla la narrativa colectiva y, por tanto, el comportamiento masivo de poblaciones enteras. El poder real no está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de definir la realidad para otros. Y ahora me gustaría saber desde qué región del mundo estás observando estas verdades, así que comenta tu ubicación. Por tanto, si quieres predecir cómo actuará un grupo o individuo, identifica qué narrativa gobierna su visión del mundo. ¿Se ven como víctimas? Entonces buscarán siempre culpables externos y rechazarán toda responsabilidad personal. ¿Se ven como guerreros en una misión sagrada? Entonces justificarán cualquier crueldad como necesaria para su causa. ¿Se ven como pragmáticos realistas? Entonces sacrificarán principios por resultados sin sentir culpa. La narrativa determina la acción. Y cambiar el comportamiento de alguien sin cambiar su narrativa es casi imposible. Puedes forzar obediencia temporal con amenazas o incentivos, pero el comportamiento genuino y duradero solo cambia cuando cambia la historia que la persona se cuenta a sí misma sobre quién es y qué significa su vida. Continuemos explorando la predecibilidad humana desde otro ángulo fundamental: la relación entre identidad y comportamiento. La mayoría de las personas no toman decisiones evaluando cada situación de manera independiente. Toman decisiones preguntándose qué haría alguien como ellos en esa situación. La pregunta fundamental no es qué es correcto o qué es beneficioso, sino qué es consistente con mi identidad. Y esta identidad funciona como un conjunto de reglas y restricciones que limitan severamente el rango de comportamientos posibles. Por tanto, si logras identificar cómo alguien se define a sí mismo, puedes predecir con asombrosa precisión qué hará en casi cualquier escenario. La identidad humana se construye principalmente de tres fuentes: roles sociales, narrativas personales y afiliaciones grupales. Los roles sociales son posiciones que ocupamos como padre, profesional, ciudadano, y cada rol viene con expectativas de comportamiento. Cuando alguien se identifica fuertemente con un rol, actuará consistentemente con las expectativas de ese rol, incluso cuando sea irracional o perjudicial hacerlo. Un padre que se identifica fuertemente con ser proveedor sacrificará su salud trabajando excesivamente, no porque sea la decisión óptima, sino porque es lo que su identidad de proveedor exige. Un profesional que se identifica con ser exitoso rechazará oportunidades de descanso o equilibrio, porque su identidad está atada a la productividad constante y la apariencia de invulnerabilidad. Las narrativas personales son las historias que nos contamos sobre quiénes somos y por qué somos así. Estas narrativas son increíblemente resistentes al cambio porque funcionan como el núcleo de nuestro sentido de self. Si alguien se cuenta a sí mismo la historia de que es una víctima de circunstancias injustas, interpretará cada evento de su vida a través de ese lente. Los éxitos los verá como excepciones o suerte temporal, los fracasos como confirmación de su victimización.
y comportarse de manera que contradiga esa narrativa sería psicológicamente imposible sin antes cambiar la historia fundamental. Por eso es tan difícil que las personas cambien patrones destructivos, aunque reconozcan que son destructivos, porque esos patrones son parte de la narrativa que define su identidad, y abandonarlos sería como abandonar su sentido de quiénes son. Las afiliaciones grupales son quizás el componente más poderoso de la identidad, porque conectan el sentido personal de valor con la pertenencia a algo más grande. Cuando alguien se identifica fuertemente con un grupo, un equipo, una nación, una religión, su comportamiento será determinado principalmente por lealtad grupal, no por análisis individual. Defenderá posiciones grupales aunque personalmente tenga dudas. Atacará a enemigos del grupo aunque no tenga nada personal contra ellos. Sacrificará intereses individuales por el bien percibido del colectivo. Esta dinámica explica fenómenos como fanatismo deportivo, patriotismo extremo, fundamentalismo religioso y también conflictos tribales que persisten por generaciones, porque la identidad grupal es tan fuerte que supera la racionalidad individual. Quien entiende estas tres fuentes de identidad puede construir perfiles psicológicos precisos de cualquier persona simplemente observando con qué roles se identifica, qué narrativas personales defiende en conversaciones y a qué grupos manifiesta lealtad. Y con ese perfil puede predecir comportamientos futuros en situaciones no experimentadas aún. Si alguien se identifica como rebelde contra autoridad, predeciblemente resistirá instrucciones de figuras autoritarias incluso cuando seguirlas sea beneficioso. Si alguien se identifica como víctima perpetua, predeciblemente buscará situaciones que confirmen esa victimización y rechazará oportunidades que la contradigan. Si alguien se identifica primariamente con su nacionalidad, predeciblemente apoyará a su país en conflictos internacionales sin evaluar críticamente si su país tiene razón o no. Esta relación identidad-comportamiento también explica por qué es tan difícil persuadir a alguien cuando la posición que defiendes amenaza su identidad. No importa cuán lógicos sean tus argumentos o cuán claras tus evidencias, si aceptar tu posición requeriría que esa persona redefiniera quién es fundamentalmente, resistirá con todas sus fuerzas psicológicas. No porque sea terca o irracional, sino porque está defendiendo algo mucho más profundo que una simple opinión. Está defendiendo su sentido de self. Por eso los debates sobre religión, política o valores fundamentales raramente cambian opiniones. No son debates intelectuales, son batallas identitarias, y en esas batallas la lógica es irrelevante. Por tanto, si quieres influenciar a alguien efectivamente, nunca ataques su identidad directamente. En cambio, muéstrale cómo la acción que deseas puede ser consistente con o incluso fortalecer su identidad actual. Si quieres que un padre negligente pase más tiempo con sus hijos, no lo acuses de mal padre, porque eso atacaría su identidad y generaría defensa. En cambio, apela a su identidad de proveedor, mostrándole que el tiempo de calidad es la mejor provisión que puede ofrecer. Si quieres que un conservador apoye una reforma progresista, no lo presentes como abandono de tradiciones. Preséntalo como preservación del verdadero espíritu de esas tradiciones. El arte de la persuasión no está en cambiar identidades, está en reinterpretar acciones para que encajen con identidades existentes. Exploremos ahora cómo la predecibilidad humana se manifiesta en la relación con el placer y el dolor. Esta es quizás la dinámica más primitiva y más poderosa que gobierna el comportamiento. El ser humano, en su esencia más básica, busca placer y evita dolor. Todo lo demás, todos los valores nobles, todas las aspiraciones elevadas, todas las construcciones morales, son elaboraciones secundarias sobre este motor fundamental.
Y quien comprende esta verdad simple tiene la llave para predecir y controlar comportamiento humano en cualquier contexto. El problema es que la mayoría de las personas no son conscientes de cómo sus decisiones están gobernadas por este cálculo placer-dolor. Creen que actúan por principios, por lógica, por consideraciones elevadas. Pero si observas con atención, verás que casi toda decisión puede reducirse a elegir la opción que maximiza placer percibido o minimiza dolor percibido en el corto plazo. Incluso cuando alguien elige sufrimiento voluntario, lo hace porque el dolor alternativo de no hacerlo sería psicológicamente más intenso, o porque anticipa un placer futuro que vale el sacrificio presente. Siempre es cálculo hedónico, aunque esté disfrazado de virtud o racionalidad. Esta búsqueda de placer y evitación de dolor explica adicciones, procrastinación, autosabotaje y la mayoría de comportamientos destructivos que las personas repiten aunque reconozcan su irracionalidad. Porque el cerebro está diseñado para responder a recompensas inmediatas más intensamente que a consecuencias futuras. Una gratificación pequeña ahora se siente más real y más valiosa que un beneficio grande en el futuro. Por eso la persona obesa sigue comiendo comida chatarra aunque sepa que le hace daño. Porque el placer inmediato de los sabores intensos es más poderoso en el momento de decisión que el beneficio abstracto de salud futura. Por eso el fumador sigue fumando aunque sepa que acorta su vida. Porque el alivio inmediato de la ansiedad es más real que el cáncer hipotético de dentro de 20 años. Esta preferencia temporal es predecible y explotable. Quien quiere controlar comportamientos solo necesita manipular la estructura de incentivos para hacer el comportamiento deseado inmediatamente placentero y el comportamiento no deseado inmediatamente doloroso. No necesitas convencer a nadie intelectualmente ni cambiar sus valores profundos. Solo necesitas alterar las consecuencias inmediatas de sus acciones. Por eso los sistemas de gamificación son tan efectivos en modificar comportamiento. Convierten acciones ordinarias en fuentes de recompensa inmediata con puntos, niveles, reconocimiento social instantáneo. El cerebro responde a estos estímulos aunque sepa racionalmente que son artificiales y sin valor real, porque el placer inmediato supera a la lógica. Del mismo lado de la ecuación está el dolor, que es aún más poderoso que el placer como motivador. El ser humano está más motivado por evitar pérdidas que por obtener ganancias equivalentes. Esta asimetría se llama aversión a la pérdida y es uno de los sesgos psicológicos más consistentes y predecibles. Si le dices a alguien que puede ganar $100 haciendo algo, estará moderadamente motivado. Si le dices que perderá $100 si no hace lo mismo, estará mucho más motivado. El dolor de perder es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganar la misma cantidad. Por eso las amenazas son más efectivas que las promesas para modificar comportamiento inmediato, aunque las promesas sean mejores para lealtad a largo plazo. Y comenta ahora desde qué región estás siguiendo este análisis de la naturaleza humana. Esta sensibilidad al dolor también explica por qué las personas toleran situaciones malas, pero conocidas, en lugar de arriesgarse a cambios inciertos. Porque el dolor conocido es menos aterrador que el dolor desconocido. Una persona permanecerá en una relación tóxica, en un trabajo miserable, en una ciudad que odia, no porque le gusten esas situaciones, sino porque la incertidumbre de cambiar es más dolorosa emocionalmente que la miseria familiar. Conoce sus rutinas de sufrimiento, tiene estrategias para manejarlas, sabe qué esperar. Mientras que el cambio amenaza con dolores impredecibles, con posibilidad de fracaso, con pérdida de la poca seguridad que tiene. Por eso la mayoría de las personas nunca realizan los cambios grandes que mejorarían dramáticamente sus vidas,
porque están paralizadas por el dolor anticipado de lo desconocido. Por tanto, si quieres predecir qué hará alguien en una situación de decisión, identifica qué placer inmediato puede obtener con cada opción y qué dolor inmediato puede evitar. Ignora los placeres y dolores a largo plazo porque tendrán peso mínimo en la decisión real, aunque la persona insista verbalmente que los está considerando seriamente. Y si quieres influenciar la decisión, no apeles a lógica ni a consecuencias futuras. Apela a emociones presentes. Hazle sentir que una opción es placentera ahora o que la otra es dolorosa ahora. La razón puede justificar decisiones después del hecho, pero las emociones inmediatas son las que las toman en el momento. Quien controla la experiencia emocional inmediata, controla la decisión, sin importar cuán racional la persona crea que es. Ahora examinemos un aspecto fascinante y perturbador de la predecibilidad humana: la relación entre moral y circunstancia. La mayoría de las personas creen que tienen valores morales fijos que guían su comportamiento independientemente del contexto. Creen que son buenas personas, honestas, justas, compasivas. Y en circunstancias normales y cómodas, estos valores son relativamente fáciles de mantener. Pero la verdadera prueba del carácter no está en la comodidad, sino en la presión. Y cuando la presión es suficientemente intensa, cuando las circunstancias se vuelven extremas, la mayoría de esos valores morales desaparecen con asombrosa rapidez. Porque la moral es frecuentemente un lujo de circunstancias favorables, no una característica intrínseca e inmutable del carácter. Los experimentos psicológicos más famosos del siglo pasado confirmaron esta verdad inquietante una y otra vez. El experimento de Milgram demostró que la mayoría de las personas ordinarias estaban dispuestas a infligir dolor severo a otros simplemente porque una figura de autoridad les dijo que lo hicieran. No eran monstruos, eran personas normales con valores normales. Pero bajo la presión social de obedecer a autoridad, esos valores se disolvieron. El experimento de la prisión de Stanford mostró que personas asignadas aleatoriamente como guardias comenzaron a abusar psicológicamente de prisioneros en cuestión de días, no porque fueran sádicos naturales, sino porque el rol y el contexto los empujaron hacia comportamiento cruel. Y experimentos sobre comportamiento en emergencias han mostrado repetidamente que las personas son mucho menos propensas a ayudar cuando hay otros presentes, porque la responsabilidad se diluye. Estos hallazgos no son anomalías experimentales, son ventanas hacia la verdadera naturaleza de la moral humana. La moral no es una fuerza interna absoluta que dicta comportamiento. Es un conjunto de reglas socialmente construidas que seguimos cuando el costo de seguirlas es bajo y el beneficio social es alto. Pero cuando las circunstancias cambian, cuando seguir esas reglas se vuelve costoso, o cuando el beneficio social desaparece, la adherencia moral colapsa. Y esto es completamente predecible. No necesitas esperar catástrofes históricas para verlo. Puedes verlo en pequeño todos los días. Personas honestas que roban cuando creen que no serán atrapadas. Personas compasivas que ignoran sufrimiento cuando ayudar sería inconveniente. Personas justas que engañan cuando la ventaja es significativa. Esta relatividad moral es especialmente visible en situaciones de escasez. Cuando los recursos son abundantes, las personas pueden darse el lujo de ser generosas, justas, consideradas. Pero cuando los recursos se vuelven escasos, cuando hay competencia real por supervivencia o prosperidad, la generosidad desaparece y emerge un egoísmo brutal. Familias que vivían en armonía se destruyen por herencias. Socios que juraban lealtad eterna se traicionan por ganancias. Vecinos que compartían comidas se denuncian mutuamente cuando el Estado ofrece recompensas.
No porque estas personas sean fundamentalmente malvadas, sino porque la escasez activa instintos de supervivencia que superan construcciones morales. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo debemos evaluar el carácter humano. No puedes juzgar realmente quién es alguien viéndolo solo en circunstancias cómodas. Necesitas verlo bajo presión, bajo tentación, bajo escasez. Solo entonces revela su verdadera naturaleza. Y lo que esa revelación usualmente muestra es que la mayoría de las personas son mucho más débiles moralmente de lo que creen ser. No porque sean hipócritas conscientes, sino porque genuinamente no reconocen cuán frágiles son sus valores hasta que son probados seriamente. Y cuando son probados, descubren con horror o sin reconocerlo que son capaces de acciones que habrían condenado en otros. Por tanto, quien verdaderamente entiende al ser humano no se sorprende cuando personas aparentemente buenas cometen actos terribles bajo circunstancias extremas. No se sorprende cuando sociedades enteras abrazan ideologías genocidas durante crisis económicas. No se sorprende cuando líderes morales caen en corrupción una vez que obtienen poder absoluto, porque comprende que la moral humana es mayormente performativa y condicional, no absoluta y interna. Y esta comprensión no lo hace cínico, sino realista. Permite evaluar carácter basándose en comportamiento consistente bajo presión, no en palabras virtuosas pronunciadas en comodidad. Y permite predecir que cuando las circunstancias se deterioren significativamente, la mayoría de las personas abandonarán sus principios declarados y actuarán según su interés de supervivencia, como han hecho siempre a lo largo de la historia humana. Exploremos ahora la dimensión temporal de la predecibilidad humana, específicamente cómo las personas cambian o no cambian a lo largo del tiempo. Existe una creencia popular de que las personas pueden cambiar fundamentalmente, que pueden reinventarse, que el pasado no determina el futuro. Esta creencia es consoladora, pero mayormente falsa. La realidad es que el carácter fundamental de una persona se forma temprano en la vida y permanece notablemente estable a través de décadas. Los comportamientos superficiales pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero los patrones profundos de cómo una persona responde al mundo se mantienen consistentes. Esto no significa que el cambio sea imposible, significa que es extremadamente difícil y requiere esfuerzo consciente, sostenido durante años. La mayoría de las personas que proclaman haber cambiado simplemente aprendieron a suprimir o disfrazar sus impulsos naturales en contextos sociales específicos. Pero esos impulsos siguen ahí, esperando circunstancias que permitan su expresión. Por eso los patrones destructivos tienden a repetirse en la vida de las personas. El mismo tipo de relaciones tóxicas con diferentes parejas, los mismos problemas laborales en diferentes empleos, los mismos conflictos interpersonales con diferentes amigos. No porque el universo conspire contra ellas, sino porque llevan consigo las mismas tendencias que crean esos problemas una y otra vez. Este principio tiene una aplicación práctica crucial. El mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Si alguien te traicionó antes, probablemente te traicionará de nuevo si las circunstancias son similares. Si alguien fue irresponsable en compromisos previos, probablemente será irresponsable en compromisos futuros. Si alguien mostró crueldad cuando tuvo poder sobre otros, mostrará crueldad nuevamente cuando tenga poder sobre ti. Las personas advierten sobre su propia naturaleza a través de sus acciones pasadas, y quien ignora estas advertencias lo hace bajo su propio riesgo, porque cuando alguien te muestra quién es realmente, deberías creerle la primera vez. Y ahora comenta desde qué región estás reflexionando sobre estas verdades. La resistencia al cambio fundamental también se debe a que cambiar requiere admitir que has estado equivocado,
que has desperdiciado años viviendo de manera subóptima. Y esta admisión es psicológicamente devastadora para el ego. Por eso las personas prefieren defender sus errores pasados, justificar sus decisiones malas, racionalizar sus fracasos, porque la alternativa es enfrentar que podrían haber tenido una vida mucho mejor si hubieran actuado diferente. Y ese dolor del potencial perdido es más intenso que continuar en el camino equivocado. Entonces permanecen atrapadas en patrones autodestructivos, no por falta de conciencia, sino por incapacidad de soportar el dolor de reconocer cuánto han perdido al elegir esos patrones. Sin embargo, existe un tipo de cambio que sí ocurre consistentemente. Las personas se vuelven más de lo que ya eran. Los trazos de carácter presentes en juventud se intensifican con edad. Alguien naturalmente ansioso se vuelve más ansioso con el tiempo. Alguien naturalmente egoísta se vuelve más egoísta. Alguien naturalmente amable se vuelve más amable, porque los patrones de comportamiento se refuerzan con repetición, las conexiones neuronales asociadas se fortalecen, y la identidad se construye alrededor de esas características. Por eso es importante observar las tendencias tempranas en alguien, porque te muestran la dirección en que se moverá su carácter con el tiempo, solo que con más intensidad. Esta estabilidad del carácter también explica por qué muchos matrimonios fallan después de décadas aparentemente exitosas. No porque las personas cambiaran, sino porque los aspectos problemáticos de su carácter que estaban presentes desde el principio, pero eran tolerables o suprimibles, se volvieron intolerables con la intensificación del tiempo. Los pequeños egoísmos se convirtieron en egoísmo masivo. Las pequeñas irresponsabilidades se convirtieron en negligencia crónica. Las pequeñas deshonestidades se convirtieron en traición. El cambio no fue que aparecieron nuevos defectos, fue que los defectos existentes crecieron hasta volverse insoportables. Por tanto, cuando evalúes a alguien para relaciones importantes, negocios, sociedades o cualquier compromiso a largo plazo, no te dejes seducir por promesas de cambio o declaraciones de nuevos propósitos. Observa el historial. Mira cómo han tratado a otros en situaciones similares. Identifica patrones repetitivos en sus relaciones previas y asume que esos patrones continuarán porque la naturaleza humana es profundamente conservadora. El cambio genuino es posible, pero tan raro que apostar contra él es estadísticamente sabio. Y quien vive según esta sabiduría evita incontables decepciones y traiciones que otros sufren por creer en potencial de cambio que nunca se materializa. Finalmente, integremos todas estas comprensiones en un marco unificado para entender y predecir el comportamiento humano. Después de explorar incentivos, miedos, grupos de referencia, poder, narrativa, identidad, placer, dolor, moral circunstancial y estabilidad temporal, queda claro que el ser humano no es el misterio impredecible que muchos imaginan. Es una máquina biológica increíblemente compleja, pero fundamentalmente determinista, respondiendo a fuerzas internas y externas según patrones identificables. Quien aprende estos patrones adquiere un poder tremendo, la capacidad de navegar el mundo social con claridad, sin ilusiones, sin sorpresas destructivas. Este conocimiento no convierte al observador en manipulador maligno necesariamente. Puede usarse para bien o para mal, para protección personal o para explotación. Pero en cualquier caso es preferible a la ignorancia, porque vivir sin comprender la naturaleza humana es vivir como un barco sin brújula en mar tormentoso, constantemente sorprendido por olas que cualquier marinero experimentado habría previsto. Y esas sorpresas cuestan caro: relaciones destruidas, oportunidades perdidas, traiciones evitables, sufrimiento innecesario.
Mientras que quien entiende realmente al ser humano puede anticipar tormentas, puede elegir con quién navegar, puede distinguir lealtad genuina de performance temporal. La comprensión profunda de la naturaleza humana también trae cierta soledad y desilusión, porque una vez que ves con claridad cómo funcionan las personas, no puedes volver a creer en las ilusiones reconfortantes que la mayoría mantiene. No puedes creer que la mayoría de las relaciones son basadas en amor incondicional cuando ves claramente que son transacciones de interés mutuo. No puedes creer que la gente es básicamente buena cuando ves que la bondad es mayormente circunstancial. No puedes creer en promesas de cambio cuando ves la estabilidad brutal del carácter humano. Esta claridad es liberadora, pero también aislante, porque te separa de la matriz de creencias consoladoras que mantiene cohesionada a la sociedad. Sin embargo, esta claridad también permite conexiones más auténticas con las raras personas que genuinamente son diferentes. Porque cuando entiendes cuán predecibles y mediocres son la mayoría, puedes reconocer y valorar profundamente a aquellos que rompen los patrones, los que mantienen principios bajo presión, los que son leales sin cálculo de beneficio, los que evolucionan genuinamente en lugar de simplemente envejecer. Estas personas existen, son solo extremadamente raras. Y quien las encuentra debe atesorarlas como los tesoros invaluables que son, porque son las únicas relaciones que trascienden la mecánica predecible del comportamiento humano ordinario. Finalmente, esta comprensión debe incluir autorreflexión brutal, porque los mismos principios que explican el comportamiento de otros también explican el tuyo propio. Tú también eres predecible, tú también actúas por interés enmascarado de virtud, tú también tienes valores que colapsarían bajo presión suficiente, tú también llevas patrones de carácter formados temprano y resistentes al cambio. La diferencia entre el sabio y el ignorante no es que el sabio sea inmune a estas fuerzas, es que las reconoce en sí mismo y puede trabajar conscientemente con o contra ellas en lugar de ser su esclavo inconsciente. El autoconocimiento profundo es doloroso, pero necesario para cualquier intento genuino de mejora personal o sabiduría práctica. Por tanto, quien realmente entiende al ser humano alcanza una posición paradójica. Deja de sorprenderse porque ve los patrones claramente, pero mantiene capacidad de asombro por las raras excepciones que desafían esos patrones. No es cínico porque el cinismo es amargo y reactivo. Es realista porque el realismo es frío y observacional. No desprecia a la humanidad por sus limitaciones, porque despreciar lo inevitable es perder energía inútilmente. En cambio, acepta la naturaleza humana tal como es, trabaja con esa naturaleza cuando es beneficioso, se protege contra sus aspectos destructivos y busca las raras oportunidades de trascenderla. Esta es la sabiduría de quien ha visto suficiente para no sorprenderse más, pero no tanto como para no maravillarse todavía ocasionalmente.